Buenas noches, el día de hoy vamos a tratar sobre la función polinomial. Las habilidades a desarrollar al terminar el presente tema, la videoconferencia de hoy, son graficar la funciones polinomiales y modelar funciones polinomiales en situaciones de contexto real. Para ello vamos a ver qué cosa es una función lineal y vamos a definir. Nos dicen una función polinomial f de grado n está definida por la siguiente regla de correspondencia. F de x igual a n, x a la n más a la n menos 1, ¿no? O también le podemos decir a sub n menos 1, x a la n menos 1 más punto suspensivo, quiere decir que tiene más términos, más a sub 1, x más a sub 0. Quiere decir que tenemos a la n menos 1, o también podemos sub n menos 1, a sub 1, a sub 0, vienen a ser coeficientes justamente de cada uno de los términos de este polinomio. n menos 1, acá entendemos que aquí el exponente es 1, y aquí el x no está o no aparece o no lo podemos percibir porque justamente el exponente del x va a elevar a la 0 y sabemos que todo número a la 0 es 1 y 1 por a sub 0, a sub 0. Por ello, este término es el término independiente, ¿no es cierto? Es decir, el número o la constante o el coeficiente, ¿sí? Que no vemos que está acompañada por una variable. Pero ya entendemos que es porque la variable está elevada a un exponente 0. Muy bien. Si bien es cierto, la función polinomial lo vamos a tomar el día de hoy como una función nueva, nosotros ya en el transcurso de las videoconferencias anteriores podemos decir que hemos visto algunos tipos de función polinomial. ¿Como cuáles? La función lineal, la función cuadrática, la función cúbica, son ejemplos de funciones polinomiales. Y nosotros hemos trabajado incluso función lineal, las aplicaciones, función cuadráticas y sus aplicaciones. Un ejemplo 1, tenemos f de x igual a 4x más 5. Hemos trabajado ese tipo de funciones, ¿no? ¿Qué tipo de funciones son? Son las funciones lineales. Entonces, esta función lineal, como vemos, el exponente está elevado a la 1, ¿no? El x a la 1. Se dice entonces que esta es una función lineal, que nosotros ya lo conocemos, pero si estamos trabajando dentro de las funciones polinomiales o polinómicas, también podemos decirle función lineal o función polinomial de primer grado. Conocemos como, ¿no? Función lineal. Un segundo ejemplo, g de x igual a x al cuadrado más 5x menos 1. También es un tipo de función que hemos estado estudiando y sabemos que a ese tipo de funciones se le llama funciones cuadráticas. Y que estas funciones cuadráticas, justamente el mayor exponente de la variable, en este caso la variable es x, acá nos indica la variable x, entonces el mayor exponente de la variable es 2. Por ello, nosotros también lo podemos decir
función polinomial de segundo grado o función cuadrática, que es la que hemos estado revisando, hemos estado estudiando en las videoconferencias anteriores. Y ya la conocemos así. Un tercer ejemplo, g de x igual a 7x al cubo más 2x al cuadrado menos 3x más 8. ¿Cuál es la variable? X. ¿Qué nos indica? Esto nos indica que la variable es X. ¿Cuál es el mayor exponente entonces de la variable? Mayor exponente de la variable acá es 1, acá es 2, acá es 3. Mayor, 3. Mayor exponente de la variable es 3. Entonces, ¿cómo puedo denominar esta función polinomial? A esta función polinomial se llama función polinomial de tercer grado o también nosotros lo conocemos como función cúbica. Pero aquí vamos a ver justamente que a partir de la función que está, la función polinomial de cuarto grado, vamos a decir función polinomial de cuarto grado, función polinomial de quinto grado o de grado 5. Y vamos a también a ver que si bien es cierto, aquí en los ejemplos que están observando, la función está desde el mayor grado, es decir, por ejemplo, la número 1 está desde el grado 1 hasta cuando x está en el grado 0, es decir, el término independiente, ¿no? Pero basta que yo tenga 4x sin ningún término independiente, puedo decir que es una función lineal. En el caso del 2, también tengo x a la 2, tengo x a la 1 y el término independiente. Pero basta que yo tenga el término de segundo grado para decir que es una función cuadrática o una función polinomial de segundo grado. Lo mismo pasaría en h de x, o sea, la tercera función. Tengo el x al cubo, tengo el x al cuadrado, el x a la 1 y el término independiente. Pero solo bastaría con el término al cubo o de grado 3 para yo decir que es una función cúbica o función polinomial de tercer grado. ¿Sí? Es decir, si solamente tuviera o me hubieran presentado este término y esto de aquí, los demás no estuviera, igual sería una función polinomial de tercer grado. Pero vamos a ver que este caso son funciones en la cual justamente estamos trabajando con este tipo de, eh, es decir, vamos a tener desde el x al cubo, x cuadrado, x más y el término independiente, porque ahí vamos a poder darnos cuenta de la secuencia de los exponentes, ¿no? Es decir, desde el mayor exponente hasta el término independiente. Por ello se colocó como ejemplo. Ahora, vamos a hacer un ejercicio para poder reconocer. Ejemplo. La regla de correspondencia con el nombre de la función. Tengo f de x, g de x, h de x y p de x. Entonces, la primera función, es decir, f de x, nos están dando como x menos 3 por 2x más 3. Entonces, como me lo están dando en tipo de operación, es decir, una multiplicación, voy a multiplicar. Y para ello, utilizamos justamente la propiedad distributiva, ¿no es cierto? Voy a colocar aquí. Ahí está. Entonces tengo x por 2x, tengo 2x al cuadrado. X por más 3 me daría más 3x.
menos 3 por 2x menos 6x menos 3 por más 3 menos 9. Ups. Muy bien, entonces f de x sería igual, si quiero ser un poco más exacta, a x al cuadrado menos 3x, ¿no? Porque 3x positivo menos 6x me daría 3x negativo menos 9. Entonces, esta función es una función que tiene grado 2, ¿no es cierto? Mayor grado de esta función es 2, mayor exponente de la variable es 2. Por lo tanto, estamos hablando de una función polinomial de segundo grado o función cuadrática. Entonces vamos a relacionar, ¿sí? En el segundo caso, g de x, voy a borrar un momento lo que he hecho anteriormente para que podamos centrarnos justamente en la segunda función, es decir, en g de x. Muy bien. Entonces, en la segunda función tengo g de x es igual a x por x más 2 por x menos 2. Y entonces voy a colocar x y voy a hacer justamente la multiplicación de estos dos términos. Pero digamos, observando, puedo darme cuenta de que x más 2 por x menos 2 es una diferencia de cuadrados. ¿Y qué cosa era igual a una diferencia de cuadrados? El primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Quiere decir, primer término x al cuadrado, x al cuadrado. Segundo término, 2, ¿no? Menos el segundo término al cuadrado. Segundo término es 2. 2 al cuadrado, 4. Muy bien. ¿Y esto a qué es igual? Voy a hacer la propiedad distributiva x por x al cuadrado, x al cubo. Y ya está. Y x por menos 4, menos 4x. Este de aquí, esta función g de x, entonces quedaría como x al cubo menos 4x. Este tipo de función, por ejemplo, tengo el de grado 2, es decir, el término que tiene grado 3, perdón, grado 3, y el de grado 2 no aparece, no tengo un x al cuadrado, no está. Tengo el menos 4x, es decir, el término que está elevado, x está elevado a la 1, y faltaría el término independiente. Por lo tanto, no es una función polinomial completa, pero basta que tenga el término de grado 3 para yo poder decir que es una función polinomial de tercer grado o también llamada función cúbica. Por lo tanto, voy a relacionar con la función cúbica. Tercer caso, h de x. Para ello, voy a resolver justamente la operación que me están dando ahí o indicando, que es x menos 2 al cuadrado por menos x más 1 al cuadrado. Entonces, voy a resolver justamente el binomio al cuadrado y sabemos que es primer término al cuadrado, que entonces sería x al cuadrado, el signo que es menos, primer término por el segundo término por 2, es decir, x por 2, 2x por 2 sería 4x. Muy bien. Y el segundo más el segundo término al cuadrado, quiere decir 2 al cuadrado, 4. Como acá indica menos, sería menos, y voy a poner paréntesis porque sabemos que luego para salir de paréntesis tiene que cambiar de signo cada uno de los términos.
También tengo un binomio que está elevado al cuadrado, por lo tanto sería primer término al cuadrado, x al cuadrado. Segundo término es la multiplicación de primero y segundo término por 2. 1 por x es x por 2, 2x. Como es positivo, acá va también positivo, ¿no? Sería 2x. Y 1 al cuadrado me da 1 positivo. Muy bien, aquí me daría igual esto. Como les decía, cuando hay un signo negativo, lo que pasa es que cambian de signo cada uno de los términos. Y estos términos todos son positivos. Entonces, para que salga del paréntesis, voy a utilizar el borrador, voy a cambiar de signo. Todos estos eran positivos, entonces cambia a negativo. Ese va a cambiar, ese también va a cambiar. Por lo tanto, ¿qué signos tendría? Negativo, ya está, negativo aquí, negativo aquí. Con ello, x al cuadrado menos x al cuadrado me daría 0. Menos 4x menos 2x me daría menos 6x. 4 menos 1, como es positivo 4, sería positivo 3. Mayor cantidad es 4, positivo. Entonces vemos que finalmente me quedaría la función g de x como menos 6x más 3. ¿Qué tipo de función es? ¿Qué exponente tiene la variable? La variable tiene exponente 1, sino que no lo coloco. O sea, no es necesario colocar cuando el exponente es 1, ¿no? Acá es 1. Y por lo tanto sería una función polinomial de grado 1 o también llamada función cuadrática. Muy bien, entonces lo relaciono. Y finalmente, como ya sabemos, aquí ya solamente me quedaría relacionar con el único que me queda, ¿no? Pero igual voy a realizar la operación para poder tener certeza de que así sea. Voy a borrar esto de aquí para poderme centrar en justamente el último o la última función. Igual tengo un binomio que es elevado a grado 2, pero vemos que aquí el primer término es x al cuadrado y el segundo término es 3. Como está elevado al cuadrado, quiere decir primer término al cuadrado, x al cuadrado elevado al cuadrado me daría x a la cuarta. Negativo, entonces aquí el segundo término es negativo. Primer término por segundo término por 2, ¿no? Sería x al cuadrado por 3, 3x al cuadrado por 2, sería 6x al cuadrado. Más, segundo término al cuadrado, 3 al cuadrado, 9. Menos el x al cubo. Aquí ya solo observando ya me puedo dar cuenta que es una función, es decir, p de x es igual a una función de grado 4, ¿sí? Una función polinomial de grado 4. Lo puedo dejar de esa manera, como está, ordeno, ¿no? Término de mayor exponente es x a la cuarta. Término de grado 3 sería menos x al cubo. Término de grado 2 me daría menos 6x al cuadrado. Me faltaría término lineal, pero no está, no hay, no nos presenta. Y finalmente el término independiente, que es 9. Y justo se cumple que es una función polinomial de cuarto grado o de grado 4. Con ello completamos justo de relacionar las funciones según las columnas que nos estaban dando.
Muy bien. Entonces, otro punto que tenemos que ver es justamente cómo se grafican las funciones polinomiales o la función polinomial. Y vamos a ver tres casos. Un primer caso es si los intersectos del eje X son diferentes. Y voy a trabajar con la función f de x igual a 1/4 de x por x menos 1 por x más 2. Para poder graficar voy a tener en cuenta justamente algunos pasos. ¿Cuál es este primer paso? Primer paso, nos dicen, calculamos los intersectos con el eje X. ¿Qué nos indica justamente el intersecto con el eje X? Determinar las raíces de la ecuación cuando f de x sea 0. Es decir, ¿qué valores de x o qué valores debe tomar x para que f de x me dé 0? Y esto de aquí, si bien es cierto, la función que me están dando de ejemplo, f de x, ya está como que factorizada, ya está en factores primos. Lo que me quedaría es hacer lo siguiente. Voy a hacerlo por aquí para que puedan observar. Nos dicen qué valores de x o qué valores puede tomar x para que este f de x, este de aquí, ¿sí? Este de aquí sea 0. ¿Qué valores debe tomar? Entonces, si sabemos que una multiplicación, porque son factores, es decir, se está multiplicando, para que una multiplicación me resulte 0, es porque uno de esos factores fue 0. ¿Qué cosa quiere decir entonces? Que si yo tengo una expresión que tiene un igual, es decir, esto como aquí, si el resultado es 0 es porque o este primer término me dio 0, o este segundo término me dio 0, o este tercer término me dio 0. Y voy a calcular justamente esos valores de x que hacen que f de x sea 0. Entonces las posibilidades son que 1/4 de x sea el que da el valor de 0, o x menos 1 sea el factor que me dé 0, o x más 2, a ver, aquí me salió este más, ya está, x más 2 sea el que sea 0. Muy bien, entonces tengo estas tres posibilidades, o que el primer término sea 0, o el segundo sea el 0, o el tercero sea el 0. ¿Por qué? Porque basta que uno de estos sea 0 para que la multiplicación me dé como resultado 0. Entonces, de esta primera opción, si 4 va a multiplicar al segundo término, tendría que x es 0. ¿Sí? Me resultaría 0. Quiere decir que si x toma el valor de 0, f de x me da 0. Sería, si x toma el valor de 0, sería 1/4 por 0, 0. Y 0 por todo lo demás me daría 0. Cumple, ¿no? Que f de x me daría 0. El segundo, ¿sí? En el segundo tendría, igual si menos 1, aquí está como menos 1, pasaría como más 1. Sería x igual a 1 positivo. Quiere decir, si x toma el valor de 1, f de x me daría 0. Vamos a reemplazar aquí 1 menos 1, 0. Y 0 por los demás factores me da 0.
Por lo tanto, sí cumple que el f de x sea 0. Y finalmente, en el tercer factor, este más 2 pasaría como menos 2 y x me resultaría menos 2. ¿Correcto? Entonces, ¿qué posibilidades tiene o qué valores toma x para que la función o f de x me salga 0? 0, o puede ser 1, o puede ser menos 2, que justamente es lo que hemos colocado aquí. Las raíces, así también le podemos decir, las raíces entiéndanse como aquellos valores de x que hacen que f de x sea 0. Entonces, las raíces de la ecuación f de x igual a 0 son cuando x toma el valor de 0, o toma el valor de 1, o toma el valor de menos 2. Entonces, los intersectos con el eje x, ¿sí?, van a ser, cuando x sea 0, el y va a ser 0. Cuando el x tome 1, el y va a ser 0. Cuando el x tome menos 2, el y va a ser 0. Entonces ya hemos determinado tres valores o tres puntos de intersección con el eje X. ¿Cuáles son? El 0, 0, el 1, 0 y el menos 2, 0. Voy a borrar esto de aquí para justamente poder hacer la gráfica. Muy bien. ¿Cuál es mi segundo paso? Evaluamos la función para un valor mayor que las raíces. ¿Cuáles son las raíces? Habíamos visto que son justamente 0, 1 y menos 1. Me dicen un valor mayor que estos valores que están aquí. Tengo menos 2, tengo 0 y tengo 1. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es el número mayor? Ah, profesor, ¿puedo tomar 5? Sí, es mayor que 1, ¿no? Que 0, 1 y menos 2 es mayor, sí. Pero ¿puedo también tomar 2? Sí, puedo tomar 2. Incluso es más cercano todavía a estos valores. Y por lo tanto voy a tener que operar, voy a poder operar más rápido, dado que 2 es un número pequeño, pero obviamente mayor que los que nos están dando ahí de los valores de x, ¿no? Es decir, mayor que 0, mayor que 1, mayor que menos 2. Por ello es que he tomado el valor de x igual a 2. Si esto lo reemplazo aquí, me daría, en lugar de x lo reemplazo 2, aquí reemplazo 2 y aquí reemplazo 2. Si reemplazo aquí 2, acá me quedaría un medio, ¿no? Si esto es 2, sería mitad 1, mitad 2, me quedaría un medio. Si este fuera 2, serían 2 menos 1, 1. Si este tercer valor o tercera x lo reemplazo por 2, serían 2 más 2, 4. Entonces acá tendría 1 por 1 por 4, serían 4 medios, ¿no? Y 4 medios me saldría 2. Muy bien. El f de x, cuando x tome el valor de 2, me da 2. ¿Cuál sería el punto? Un tercer punto. Cuando x toma el valor de 2, el y también va a tomar en este caso 2. ¿Sí? Entonces, voy a graficar. Muy bien, voy a graficar justamente A, B, C y D. Voy a ubicarlos dentro de un plano cartesiano. Por ello, tengo que colocar el plano cartesiano. Y ese justamente va a ser mi tercer paso. Mi tercer paso sería, ubicamos los puntos en el plano cartesiano y unimos los puntos mediante una curva. Tengo mi plano cartesiano, ubico los puntos A, que es 0, 0, en este caso 0, 0, el B, que es 1 a la derecha, 0, 1 a la derecha y vale 0. C es 2 a la izquierda, 0. Ubico siempre en el 0, 0, sería 1, 2 a la izquierda y no sube, no baja porque justamente el I es 0.
Y el el cuarto punto que debo de ubicar es el 2,2. Me ubico en el 0, 0, quiere decir 2 a la derecha y 2 hacia arriba. Aquí está el punto D. Ahora, ¿cómo sería la gráfica de la función? Voy a hacer acá con el láser, ¿ya? Quiere decir que yo voy a empezar desde la izquierda. Bueno, en este caso, más a la derecha, ¿no? Desde la derecha. Voy a empezar por aquí, los que están más a la derecha. Y voy a ver que el punto que está más a la derecha es el punto D. Entonces comienzo desde arriba. Desde arriba y tiene que llegar al B. Pero de ahí tiene que regresar por el A. Entonces quiere decir que va a ir desde D hasta B, va a pasar, va a cruzar y va a tener que regresar al A. Pero de ahí tiene que regresar al C. Entonces quiere decir que va a subir y va a bajar al C. Finalmente, ¿cómo sería la gráfica? Entonces, pasa por D, pasa por B, va a bajar un poquito, tiene que volver a subir para pasar por A y luego tiene que volver a bajar para pasar por C. ¿Sí? Esa es la forma de hacer un esbozo de la función. Y finalmente la gráfica me quedaría de esta manera. Me dijeron, profesora, ¿cómo yo sé cuánto va a subir esto de aquí? ¿Cuánto va a bajar esto de aquí? Entonces, la respuesta sería, para poder saber con exactitud cuánto sube, cuánto baja, yo tendría que dar un valores entre 0 y menos 2, ¿sí? Entre 0 y menos 2 para determinar justamente y reemplazarlo en esta función para poder determinar el i en ese valor, el i. Por ejemplo, si yo reemplazara por menos 1, el x reemplazo por menos 1, lo opero y obtengo un valor. Ese valor justamente va a ser el valor del i. Y yo ya tendría seguridad por dónde va a llegar o hasta dónde va a llegar esa altura, ¿no? ¿Hay otra manera de saberlo? No, simplemente tengo que reemplazar un valor que esté justamente entre estos valores de x para poder determinar hasta dónde voy a subir, hasta dónde debo de bajar. Pero como justamente estos pasos que hemos estado realizando, lo que yo debo de tener en cuenta, lo que debo aprender y lo que debo tener, digamos, hacer énfasis, es que esta función o esta forma o estos pasos, lo que me están dando es justamente reconocer cuál es el comportamiento de la función en forma de gráfica o en forma de esbozo, ¿sí? ¿Cuál es lo que debo de saber entonces? Que la función va a pasar por D, que va a pasar luego por B, luego va a tener que regresar y pasar por A y luego tiene que bajar por C. Eso es lo que yo debo de saber y hacer el esbozo, ¿sí? Vamos a ver entonces ahora un segundo caso. Si la función tiene dos intersectos con el eje X. Y para ello vamos a tener el ejemplo, nos dice, grafique la función f definida por x más 3 por x menos 1 elevado al cuadrado. Y para ello yo quiero que tengan que ver o observar que aquí tenemos dos factores, ¿no es cierto? Un factor que está elevado al exponente 1 y otro factor que está elevado a un exponente 2. En el caso anterior, ¿sí? El exponente de este factor, vamos a empezar por aquí, de este factor de x más 2, ¿cuál es su exponente? 1, 1. De x menos 1, su exponente también es 1, por eso es que no se coloca, ¿no? Y aquí x está elevado al exponente 1. Todos están elevados al exponente 1, por lo tanto, voy a ponerlo de repente aquí para que lo puedan observar. Aquí. El exponente es 1. Aquí también el exponente es 1.
y aquí también el exponente es 1. ¿Sí? Y como el 1 es un número impar, por ello es que cuando el x toma el valor de 1, acá recordemos que aquí el x cuando lo igualamos a 0 me saldría 0. Cuando le igualaba todo este factor me saldría 1. Y cuando todo este factor lo igualaba a 0, el x me salía 2. ¿No es cierto? Entonces, cuando el x pasa por 0, el exponente es 1, por lo tanto va a tener que cruzar el eje x, así dice, cruza. ¿Sí? Cuando el x toma el valor de 1, es decir, aquí, la gráfica de la función va a también cruzar. ¿Por qué? Porque está equivocado a un exponente 1, que es un exponente impar. Por lo tanto, quiere decir que cruza. Y cuando el x toma el valor de 2, aquí está, como el exponente es 1, va a cruzar el eje x. Entonces aquí cruza el eje x, cruza el eje x, cruza el eje x. ¿Y esto por qué? Porque en el segundo caso vamos a tener un exponente 2 y es un exponente par. Aquí tenemos un exponente 1, por eso es que ya no se coloca 1 y 1 es un exponente impar. Vamos a ver esto luego en la gráfica y vamos a poder determinar justamente qué tiene que ver el exponente que sea par o impar. ¿Qué hace que ese exponente par en la gráfica? ¿Qué nos indica ese exponente en la gráfica? ¿Qué nos indica ese exponente impar en la gráfica? Pero vamos a hacer también todos los pasos que hemos hecho como en el caso anterior. Primer caso es determinar cuáles son las raíces. Cuando la f de x toma el valor de 0. Cuando x toma el valor de 0 tenía las dos posibilidades, ¿no? O que x más 3 me dé 0 o que el x menos 1 sea el que me dé el valor de 0. En el primer caso, tendría entonces, cuando x pasaría al segundo miembro, que x tome el valor de 3. Y en el segundo caso, cuando el x lo envío al segundo miembro, me daría un positivo. Aquí, este es menos 3 positivo, pasaría al segundo miembro como menos 3, me olvidé el signo aquí. Y aquí menos 1 pasaría al segundo miembro y pasaría como 1 positivo. Bien, entonces, ¿cuáles son esos valores que debe tomar x para que el i me salga 0? Sería el menos 3 y el 1. ¿Sí? A partir de lo que hemos hecho aquí. ¿Cuáles serían entonces los intersectos? El menos 3 cuando x toma 3 y el i toma el valor de 0. Cuando el x toma el valor de 1 y cuando el i toma el valor de 0. Entonces serían menos 3,0 y 1,0. ¿Cuál era el segundo paso? El segundo paso era justamente determinar o dar valor a x que sea un valor de x mayor que justamente estos valores. Mayor que menos 3 y mayor que 1. Entonces podría ser, por ejemplo, 5, 4, 3, podría ser 10, puede ser 1000. Pero para poder operar de una manera más sencilla voy a dar un número que sea mayor que esos valores de x, pero que sea cercano a esos valores. Entonces, mayor que 1, ¿quién es? 2. Entonces, voy a dar el valor de 2, que x sea el valor de 2. Ojo, está haciendo casualidad de que en el ejercicio anterior también he tomado el valor de 2. Aquí también estoy tomando el valor porque es mayor que 1. Pero eso es simplemente por el ejercicio, no siempre va a ser 2. Ojo. Entonces, voy a evaluar justamente en el valor de 2. Cuando x toma el valor de 2, aquí está. Cuando x toma el valor de 2, este es 2 más 3, sería 5. Cuando x toma el valor de 2, serían 2 menos 1.
1 y 1 al cuadrado me daría 1. Por lo tanto, 5 por 1, 5. Aquí está, 5. ¿Cuál sería el punto? Cuando x toma el valor de 2, el y me sale 5. Ya tendría entonces justamente los valores que voy a ubicar en mi recta, que es lo que nos indicaba el tercer paso, ¿no? Colocamos esos puntos o ubicamos esos puntos en un plano cartesiano y unimos todos los puntos mediante una curva. Punto A es menos 3,0, quiere decir, me ubico en el 0 y menos 3 nos indica 3 a la izquierda y 0 nos indica que no sube o no baja, quiere decir que aquí estaría el punto A. Segundo punto, el punto B, me ubico también en el 0, el B es 1,0, quiere decir 1 a la derecha y no sube y no baja porque es 1,0. El tercer punto, que es el punto C, quiere decir me ubico en el 0, 0 siempre porque ese es mi marco de referencia. Quiere decir 2 a la derecha, 2, y 5 hacia arriba. 1, 2, 3, perdón, está de 2 en 2, ¿no? Entonces vamos a ver así. Serían, me ubico 2 a la derecha y 5 tengo que subir. Acá sería 4, 2, perdón, 2, 4, y de ahí ya se pasa al 6, entonces sería por más o menos por la mitad aquí. Ya está. Tengo el punto A, el punto B y el punto C. Pero ahora lo coloco de esta manera. A, B, C. Muy bien. Entonces voy a utilizar mi puntero. ¿Cómo sería la gráfica o el esbozo de la gráfica? El comportamiento gráfico de esta función. ¿Qué haríamos? Me ubico más a la derecha y el C está arriba. Entonces va a venir de arriba. Va a llegar a B, pero B es justamente cuando x toma el valor de 1, es decir, estoy trabajando con este factor, pero este factor está elevado a un exponente 2. 2, ¿cómo es? ¿Par o impar? Par, profesora. Muy bien, es par. ¿Qué cosa indica que sea el exponente par? El exponente par indica que hay un rebote. Quiere decir que no va a cruzar al eje X, sino va a haber un rebote. Llega hasta ese punto y sube de nuevo, rebota, no cruza. Cuando el exponente del factor sea impar, como en este caso 1 es impar, lo que nos indica es que justamente la gráfica llega a ese punto, que en este caso sería 3, ¿no? Llega al punto 3 y va a tener que cruza la eje X. Entonces, ¿cómo sería? Muy bien. Viene desde arriba, llega hasta el punto B, pero justamente cuando toma X el valor de 1 y vemos que es par. Cuando es par, nos indica que hay un rebote. Quiere decir, va a venir desde C, llega a B, y como el exponente es par, no va a cruzar al eje X, sino lo que va a haber es un rebote, choca. Y como va a chocar, tiene que ir, ¿no? Pero sabemos que va a tener que pasar por A. Pero el A, es decir, el menos 3, cuando X toma menos 3, el exponente es 1. El 1 es impar. El impar, ¿qué nos indica? Cruza el eje X. Entonces, una vez que ya subió, va a bajar hacia el A, porque tiene que llegar al A, y ya no va a haber rebote, sino va a ser cruce. ¿Por qué? Porque el exponente justamente para ese valor es impar, y el impar hace que cruce. Y ese sería el comportamiento de la función. Pasa por C, llega hasta B, como este término es exponente par, va a haber un rebote, después llega el valor, va a tener que bajar por el punto A, pero el punto A tiene un exponente impar, por lo tanto, tiene que cruzar el eje X. Cruza. Vamos a ver la gráfica, sería así. Y justo es, ¿no? Miren, va a bajar, va a pasar por C, llega a B, rebota, y de ahí baja por A y cruza al eje X, cruza.
¿sí? Entonces, eso es lo que yo debo de tener cuidado para poder hacer el esbozo de la función. Debo de saber cuál es el exponente de cada uno de los factores. Si el exponente es par, va a haber un rebote. Si el exponente es impar, lo que va a haber es que la gráfica de la función va a cruzar al eje X. Es decir, va a pasarlo. Muy bien, entonces este de aquí es mi segundo caso. Faltaría un tercer caso. ¿Qué nos indica este tercer caso? Lo voy a borrar porque si no... Uy, no borré. Bueno, nos indica si el tercer caso es cuando solo hay un único intersecto con el eje X, es decir, solo hay un intersecto con el eje X. Y nos dan el ejemplo, grafica la función definida por 1 menos x por x al cuadrado más 1. Entonces, lo primero que teníamos que hacer es el primer paso, que es eh, para buscar las raíces, ¿sí?, de la ecuación cuando f de x sea igual a 0. ¿Qué valores de x hacen que el f de x me dé 0? Y para ello, como hemos estado haciendo en los casos anteriores, para que este f de x me dé 0, es porque 1 menos x me da 0, o el x al cuadrado más 1 me da 0. Del primer caso obtenemos que x va a ser igual a 1, ¿no es cierto? Ya está. Pero del segundo caso debo de tener cuidado. ¿Por qué? Porque este menos 1 al pasar al segundo miembro me quedaría un x al cuadrado igual a menos 1. Entonces, aquí debo de tener cuidado. ¿Por qué? Porque cualquier valor, sea positivo o negativo, elevado a la 2, nunca me va a salir un número negativo. Nunca me va a salir un número negativo. Entonces, si no me sale ese negativo, no cumple, esto de aquí no va a cumplir, lo que yo tengo que ver aquí es justamente analizar. Voy a hacer un pequeño análisis. Para cualquier valor que yo dé a x, ¿sí? Para cualquier valor que yo dé a x, al sumarlo 1, nunca me va a dar 0. Nunca. Puedo dar cualquier valor. A ver, por ejemplo, menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1. 1 más 1, 2. ¿Da 0? No. Otro valor. A ver, voy a dar 2. 2 al cuadrado, 4. Más 1, 5. ¿Me da 0? No. Entonces, vas a ver lo que queremos ver aquí justamente y lo que debemos concluir aquí es para cualquier valor que yo dé a x, es decir, cualquier número real que yo reemplace a x, por el cual yo voy a reemplazar a x, siempre me va a salir un número diferente de 0. Entonces, este de aquí ya me puedo dar cuenta que nunca me va a salir 0. ¿Qué cosa quiere decir? Que la única opción es que este primer factor sea el que me dé 0. Porque si este me da 0, multiplicarlo por el segundo factor, el f de x va a ser 0. Por eso es que tenemos una única raíz o un único valor de x. Cuando el x tome 1, el f de x va a ser 0. Porque ya sabemos que este de aquí nunca me va a dar 0. ¿Cuál sería entonces el intersecto con el eje x? Cuando x tome el valor de 1, el valor de y va a dar 0. Ese es el
intersecto con el eje X. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es dar un valor mayor que las raíces o con esos valores de X que hace que la función me dé 0, ¿no? Entonces, aquí lo que yo debo de hacer es justamente dar un valor mayor, que justamente también coincide que el X me sale 1. Un número mayor que 1 es 2. Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4. Ustedes eligen cuál, pero que tiene que ser mayor que 1, debe de cumplir eso. Entonces voy a dar 2 por ser un número muy cercano al 1 y lo reemplazo aquí. Sería 2 menos, sería 1 menos 2, me daría menos 1. Y cuando x toma 2 sería 4, ¿no? Sería 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. Menos 1 por 5, menos 5. ¿Qué indica entonces? Cuando el x toma 2, el y va a ser menos 5. Muy bien. Entonces ya tendría el intersecto nuevamente. Ya tendría el intersecto. Y ya tendría un valor de prueba, ¿no? Tercer paso, ¿cuál era? Justamente graficarlo o ubicarlo en el plano cartesiano cada uno y lo unimos mediante una curva. ¿Cuáles son entonces los puntos que debo ubicar? El punto A y el punto B. El punto A, ¿quién es? 1,0, quiere decir, me ubico en el 0, 0, va a ser 1 a la derecha y no va ni arriba ni abajo, por lo tanto se mantiene aquí. Aquí. El segundo es 2 menos 5. Me ubico siempre en el 0. 2, ¿qué signo tiene? Positivo, entonces sube 2. Perdón, aquí los primeros son X, es izquierda a derecha. Como es positivo, quiere decir que va a 2 hacia la derecha. Sería, me ubico en el 0, 0, 1, 2, aquí. Y el menos 5 indica bajar, ¿no? ¿Bajar cuánto? 5. Sería menos 2, menos 4, menos 5, estaría más o menos por aquí en la mitad, ¿no? Más o menos por ahí. Y entonces tendríamos el punto A y el punto B. Ya estaría. Profesora, pero si me indica que tengo que graficar, o sea, tengo que hacer la gráfica de esta función, yo veo que solamente tengo 2 puntos, entonces trazo y me daría una recta. Podría ser, pero para entonces estar seguro, voy cualquier otro valor. A ver, por ejemplo, el 0 es más sencillo, ¿no? Sería 0, 1 menos 0. Cuando el x es 0, ¿eh? Voy a ver cuánto vale el y. Si el x vale 0, el y cuánto vale. Si x vale 0, 1 menos 0 es 1. A ver, me daría 1. Algo así. Y si x vale 0, 0 al cuadrado es 0 por 1, 1. Y 1 es 1. Entonces, si x vale 0, el y me sale 1. El 1 sería por aquí. Ahí. Entonces ahí ya veo, ahí ya me puedo dar cuenta de que no va a ser una recta, ¿no? No me va a salir una recta. ¿Cómo sería entonces? Voy a hacer, comienza, siempre voy a comenzar por el más a la derecha, comienza, es decir, va a tener que pasar por B, va a tener que pasar por A y de ahí va a tener que pasar por este punto 0,1 y de ahí sigue subiendo. Ah, ya, entonces ya sabemos el comportamiento de esa función. Su gráfica entonces sería de esta manera. ¿Ven? Ya me doy cuenta que no, definitivamente no me puede salir una recta. ¿Por qué? Porque si multiplicamos aquí los factores, esto me va a salir una función cúbica. ¿Sí? Es decir, va a tener un término el cual va a estar elevado a la 3. Y como vemos, no es una función
lineal, para que sea una recta, tiene que ser una función lineal, es decir, un x elevado a la 1. Desde ahí yo ya puedo darme cuenta que no me va a salir una recta. Por eso es que yo di un valor extra, que es cuando el x toma el valor de 0, para justamente tener, digamos, la certeza de que no es una recta y tener la certeza por dónde va a cruzar la función en el eje y. Cuando hago que el x valga 0, lo que yo estoy determinando cuál es el punto de intersección con el eje y. Y por ello es que yo sabía que iba a pasar por B, luego por A y luego por el 0,1 y sigue subiendo, porque no hay otro punto en el cual tiene que hacer que justamente la función tenga que bajar, no hay otro. Por eso es que sigue subiendo, ¿sí? Sigue creciendo. En este caso, la función, si yo veo la gráfica para saber si es creciente o decreciente, valga la aclaración, ¿sí? Porque yo estoy diciendo sube, 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 pero que no quiere decir que esta función sea una función creciente, porque recuerden que para que sea creciente, tengo que empezar de izquierda a derecha. Y si es de izquierda a derecha, ¿sí? A mayor valor de x, el valor de y está decreciendo, está bajando. Sí, es así. Es una función decreciente. Pero para términos, digamos, para realizar la gráfica, yo no comienzo de izquierda a derecha, sino yo comienzo de derecha a izquierda para poder analizar cómo es el comportamiento de la gráfica. Solo para eso. ¿eh? Si quiero saber si es creciente o decreciente, comienzo al revés, comienzo de izquierda hacia derecha. ¿Sí? Valga la aclaración para no podernos confundir justamente por eso. Muy bien, entonces hemos visto los tres casos ya de cómo graficar una función polinomial, ¿sí? Cuando tiene tres intersecciones, cuando tiene dos intersecciones, cuando tiene una única intersección. Y recordar justamente cuando los factores tienen exponente par, lo que pasa o lo que acontece, lo que va a suceder es justamente que va a haber un rebote. Si el exponente del factor es impar, lo que va a pasar es que cuando llegue a ese punto, la gráfica de la función lo que va a tener que hacer es cruzar al eje X, ¿no? Cruza o intersecta al eje X en ese punto. Muy bien, y para poder cumplir nuestro segundo objetivo del día de hoy, ¿sí? Que hemos declarado en un inicio, es que podamos utilizar justamente la función polinomial para resolver problemas de contexto. Y para ello, justamente tenemos este problema. El gerente de una empresa que produce semanalmente Q toneladas de arroz para exportación ha determinado que el costo fijo es de 20 cientos de dólares y que el costo variable es de una expresión, costo variable dependiendo de Q es igual a Q al cubo más 2Q, cientos de dólares. Todas las toneladas producidas pueden venderse a un precio unitario dado por P igual a 180 menos 2Q, cientos de dólares por toneladas. ¿Cuál es su utilidad para que Q sea igual a 6 toneladas? Resolución. Bien, la utilidad. Entonces, para poder determinar la utilidad, debo recordar cómo hallo la utilidad. Para saber cuál es la utilidad, primero debo saber cuál es el ingreso y cuál es el costo total, ¿no? Porque la utilidad es igual justamente al ingreso menos el costo total. Para el costo total, recordamos que es igual al costo variable más el costo fijo. Y el costo variable ya me están dando, ¿sí? Si bien es cierto, el costo variable es el costo unitario por la cantidad, pero en este caso no me están dando como eh,
como dato el costo unitario, sino ya de frente me están dando cuál es el costo variable. Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar por x al cubo más 2q. Y el costo fijo sí me están dando, me dice que es 20 cientos de dólares. Entonces el costo total va a ser al cubo más 2q más 20. Ya tengo el costo total. ¿Qué me falta? El ingreso. El ingreso que es igual al precio por la cantidad. Me están dando cuál es el precio. Acá está. El precio unitario es igual a 180 menos 2q. Y la cantidad, bueno, ya sabemos. Ingreso es igual a 180 menos 2q por q. Y haciendo distributiva sería 180q menos 2q al cuadrado. Y ordenando sería menos 2q al cuadrado más 180. Muy bien, entonces tengo el ingreso, tengo el costo. La utilidad entonces sería restar el ingreso, ¿sí? O sea, el ingreso menos el costo. Me daría ingreso menos 2q al cuadrado más 180q menos el costo, que es q al cubo más 2q más 20. Sacando del paréntesis, recordemos que cambian los signos y tendría que la utilidad es igual a menos q al cubo menos 2q al cuadrado más 178q menos 20. Tendría la utilidad. ¿Qué nos pedían? Cuando justamente esa utilidad sea 6 toneladas, porque la utilidad está dada por toneladas. Lo que nos están pidiendo en otras palabras, es cuál es la utilidad cuando el Q sea 6. Sería entonces reemplazar el valor de 6 en lugar de Q. ¿Cómo sería entonces? 6 al cubo negativo menos 2 por 6 al cuadrado más 178 por 6 menos 20. Resolviendo, esto me daría 170, sí, 160, perdón, 160, 760 cientos de dólares, porque recordemos que estaba dado por cientos. Entonces sería la utilidad cuando la cantidad sea 6 toneladas, me va a salir 760 cientos de dólares. Un ejemplo más. Nos dicen, un teatro tiene la capacidad de 1.200 espectadores. Usted es un promotor de esta obra teatral y estima que si cobra 60 dólares por localidad, podría contar con 500 espectadores, pero por cada rebaja de $1 asistirán 50 personas más. Sin embargo, los consultores de mercadotecnia afirman que si se usa la máxima capacidad, no se obtendrá el ingreso máximo. ¿Está usted de acuerdo? Muy bien, entonces lo que debo de primero plantear, cuál es justamente esa capacidad, ¿no? ¿Cuál sería el ingreso? Porque nos están hablando del ingreso. El ingreso. Entonces, para eso sabemos que para el ingreso es igual al precio por la cantidad y que sin la rebaja sería precio es 30 y la cantidad es 500, ¿no? Aquí, 500. Lo que yo tengo que ver es que cuando tenga la máxima capacidad, el ingreso sea máximo. Entonces, vamos a ver. Si el ingreso es 30 por 500, si hay una rebaja de $1, sería 30 menos 1 y 500 más 50, ¿no es cierto? Más 50, porque por cada $1 que se rebaja, hay 50 espectadores más. Pero si la rebaja fuera de $2, sería 30 menos 2 y ahora va a ser 2 veces 50, porque va a ser 50 por el primero y 50 por el segundo, es decir, 100, que es 2 veces 50. Si la rebaja fuera de $3, sería entonces 30 menos 3 y ahora sería 150. 50 por el primero, 50 por el segundo, 50 por el tercero, sería 150, ¿no? Se aumentaría.
Y finalmente tendría TX la capacidad, la cantidad de veces que se rebaja el precio. Entonces el ingreso sería igual a 30 menos X por 500 más 50 por X. Multiplicando y haciendo la operación tendría que el ingreso es igual a menos 50x al cuadrado más 1000x más 15.000. Y vemos que esto de aquí es una función cuadrática. Y para saber cuál es el máximo o mínimo ingreso, sabemos que puedo determinarlo por el vértice. Donde el vértice es igual a h, k, donde h es igual a menos b sobre 2a. b es 1000 y a es 50. Menos 1000 por 2 veces a, que es menos 50. Esto me daría 10. Entonces, cuando h toma el valor de 10, voy a ver cuánto vale k. Y k lo determino reemplazando, ¿no es cierto? Sería 50 por 10 al cuadrado, más 1000 por 10, más 15.000. Y esto me daría 20.000. Entonces, significa que el ingreso máximo de espectadores es 20.000 si se alcanza para, esto se alcanza para la cantidad. La cantidad, recordemos que era 500 más 50 veces ese valor de X, pero sabemos que es el X está en términos de H, ¿no? 10. Y esto daría ¿cuánto? 500 más 50 veces 10. Esto me daría 500 más 500. 500 más 500 me daría 1000 espectadores. Pero la capacidad máxima, ¿cuánto es? 1200. Entonces tenemos el ingreso máximo que es 20.000 cuando los espectadores sean 1000. No llega a su máxima capacidad. Es decir, tengo el ingreso máximo, no necesariamente indica que sea la máxima capacidad. Y por lo tanto no estaríamos de acuerdo. Y un último ejemplo es este de aquí, que es de un cierto producto se conoce que la curva de demanda es lineal y además se cumple, nos da una tabla, que el precio de venta unitario cuando es 10, la cantidad demandada es 45. Cuando el precio sea 30, la cantidad demandada sería 35. Encuentra la ecuación de la demanda en términos de la cantidad demandada, Q, y también nos dicen si la cantidad ofertada de este mismo producto está dado por P igual a 20 más Q al cuadrado, encuentre el punto de equilibrio. Entonces, ya me están dando la ecuación de la demanda. ¿Sí? Me falta, de la oferta. Ofertada nos dicen, ¿no? Entonces, aquí me están dando la ecuación de la oferta. Me faltaría determinar cuál es la ecuación de la demanda, pero me dicen que es lineal. Y ya hemos hecho varios ejercicios para justamente este tipo de, para determinar la ecuación de la demanda cuando es lineal. Tendría entonces P igual a Q más B. Cuando el precio es 10, la cantidad es 45, lo reemplazo. Es precio 10, cantidad 45, sería 45A más B, sería mi primera ecuación. Y del segundo tendría cuando el precio es 30, la cantidad es 35. Reemplazo 30, cantidad 35, me quedaría 30 igual a 35A más B. Tendría mi segunda ecuación. Estas dos ecuaciones las resuelvo como un sistema, ¿sí? Es decir, resto 10 menos 30 me daría menos 20, 45 menos 35A me da 10, B menos B, 0. Donde aquí obtendría que A vale menos 2 y me faltaría el valor de B. Lo reemplazo en la primera ecuación. Aquí. Si el A vale menos 2, eso sería menos 90. Pasaría al primer miembro como más 90. 90 más 10. Entonces B me sale 100. Reemplazo aquí. Sería P igual a, ¿cuánto me salió el valor de A? Menos 2. Menos 2Q más el valor de B que me salió 100. Por lo tanto, la ecuación de la demanda sería P igual a 2Q más 100. Pero como me piden el punto de equilibrio, tendría el valor de P de la demanda y el valor de P
de la oferta. Entonces, este es el valor de P de la oferta y este es el valor de P de la demanda. Igual. Y estos valores los paso al primer miembro y obtendría Q al cuadrado más 2Q menos 80 igual a 0. Factorizo utilizando aspa simple y tendría Q más 10 por Q menos 8 igual a 0. Y como ya hemos visto en los casos anteriores, si una multiplicación me da 0, es porque el primer factor me da 0 o porque el segundo factor me daría 0. Si el primer factor me da 0 es cuando Q es menos 10. Q me daría 10, menos 10. Y el segundo factor, cuando le igual a 0, Q me saldría 8. Como estoy hablando de cantidad, yo no puedo decir que hay una cantidad negativa. Yo no puedo decir hay menos 10 polos. No puedo, ¿no es cierto? No tiene sentido para el problema. Por eso es que descarto este valor Q menos 10 y me quedo con el Q igual a 8. Para determinar el precio entonces de equilibrio, ¿sí? Reemplazo el Q por 8. Serían 2 por 8 más 100. Menos 16 más 100 me daría 84. Entonces el punto de equilibrio es cantidad 8, precio 84. Muy bien, y ese es el punto de equilibrio que justo nos estaban pidiendo en el problema. Sí, eso de aquí lo dejo como tarea. Y vamos a ver, para recordar, la función polinomial, las funciones constantes, lineales y cuadráticas son funciones polinomiales. 2. Para graficar una función polinomial es importante conocer las intersecciones con el eje X. Sí, eso siempre debe de tener cuidado cuando tiene una intersección, cuando tiene dos intersecciones, cuando tiene tres intersecciones. ¿Correcto? Y también recordar el costo total va a ser igual al costo variable más el costo fijo. El ingreso es igual al precio unitario de venta por las cantidades vendidas. Y la utilidad es justamente la diferencia entre el ingreso menos el costo total. Muy bien, entonces hemos revisado justamente lo que eran las funciones polinomiales y por ello hemos justamente determinado sus gráficas, hemos visto hemos aplicado las funciones polinomiales para la resolución de problemas. Muy bien, entonces hemos terminado con la videoconferencia del día de hoy. Los invito a seguir asistiendo a las demás videoconferencias. Muy buenas noches.